Hola a todas y a todos, muy buenos días. Primero, bueno, indudable agradecer la concurrencia, ¿cierto? Estábamos un poco dudosos de cuál iba a ser la asistencia aquí presencial, así que de verdad, muchas gracias. Sabemos las cargas laborales que tenemos acá hoy en día, a esta altura del año, así que agradecer su presencia. También tenemos colegas que están vía streaming en este minuto, especialmente tenemos colegas de las EFS del país de Argentina, en este caso también destacar a la provincia de Buenos Aires, en ese caso, en ese país, tenemos a Bolivia, Brasil, tenemos a Colombia también, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana. Como hasta hoy día también citar al Estado de Bahía, FS del Estado de Bahía, también está participando hoy día de la auditoría coordinada que les queremos exponer. La actividad que vamos a desarrollar hoy corresponde al segundo webinario asociado a la auditoría coordinada en estructuras de gobernanza para la gestión integral de pasivos ambientales mineros. ¿Ya? Esta auditoría coordinada corresponde a una quinta actividad de auditoría coordinada que se enmarca en un proyecto de colaboración entre OLACEF y GIZ, un proyecto que se denomina Control Externo, Fortalecimiento del Control Externo en Materias Ambientales. Contarles también a los colegas acá de Chile que se ha generado un grupo de trabajo muy enriquecedor, el cual desde aproximadamente el año 2015 estamos desarrollando auditorías coordinadas y hemos podido ir evolucionando en nuestras metodologías de trabajo y ir haciendo cada vez mejor la gestión en este caso, de coordinación y ejecución de esta evaluación a nivel regional. Una materia sumamente importante de esta actividad, o la gestión de la coordinación de estas auditorías coordinadas, es poder desarrollar una cierta capacitación hacia los auditores que van a estar participando. Somos auditores de diferentes orígenes profesionales, tenemos diferentes actividades también, diferentes competencias también para ejercer nuestro trabajo. Por lo tanto, ir generando este lenguaje común es sumamente importante para poder llegar a generar evaluaciones lo mayor eficientes y eficaces a nivel regional. Por lo tanto, de ahí que se hace sumamente importante e interesante tener el contacto, en este caso con expertos. Desde ya agradecer profundamente a Grecia Pérez de Arce por su presencia y a Jim Constantin igualmente. Como les decía, estamos en este segundo webinario. Tuvimos la oportunidad de desarrollar el 14 de noviembre el primer webinario asociado a la auditoría. Tuvimos la oportunidad, consecuencia de las contingencias sociales en las que hemos estado involucrados como país. Tuvimos el apoyo muy importante de la CEPAL en esa oportunidad. Pudimos ir un grupo de funcionarios a esa institución y nos brindaron el apoyo y pudimos desarrollar una actividad muy enriquecedora y que está en la página de la CEF para cualquiera que quisiera tener acceso a la información que ahí se generó. En el primer webinario, importante creo que es contextualizar, tuvimos la oportunidad de acercarnos al concepto que queremos desarrollar en la auditoría coordinada, que se asocia a la gestión integral de pasivos ambientales mineros desde la perspectiva y evaluación de la gobernanza. Nosotros como entidades de fiscalización superior tenemos una relación, digamos, mayormente próxima o de mayor contacto con este concepto de gobernanza y podríamos tener cierto consenso en cómo entender ese concepto. Pero cuando hablamos de manejo integral de pasivos ambientales mineros, nos surge como fiscalizadores, auditores, una duda importante, porque es una materia, nos hemos estado dando cuenta, altamente técnica, es una materia donde las concepciones o las formas de entender, por ejemplo, los pasivos ambientales mineros, va mutando de país en país. Por lo tanto, es sumamente necesario tener acceso a esta información técnica y además nos hemos encontrado con profesionales, con expertos que afortunadamente han desarrollado este trabajo con una perspectiva regional. Y hoy día, al igual que el primer webinario, tenemos ese enfoque aquí en la mesa, lo cual es sumamente enriquecedor para el desarrollo de la auditoría.
Dicho eso, este webinario, el segundo webinario, se va a concentrar, consecuencia que ya manejamos información sobre conceptos básicos de pasivos ambientales mineros, es que se va a concentrar en el caso de aplicación de gestión integral de pasivos ambientales mineros, cómo abarcar su tratamiento, por ejemplo, de las distintas evaluaciones que se deben realizar, y eso nos va a compartir Achim Constantin. Y en una segunda presentación vamos a tener la oportunidad de escuchar a la señora Grecia, que nos va a entregar una perspectiva, una evaluación de la gestión a nivel regional y, afortunadamente, y considerando su vasta experiencia en la materia, vamos a tener la oportunidad también de escuchar algunas recomendaciones respecto a su gestión, lo cual también se hace sumamente interesante. Así que disculpen por la introducción extensa, me podría explayar mucho más de la materia, pero voy a dar la oportunidad para que empecemos con la exposición, en este caso de Achim Constantin. Vamos a empezar por ti. Primero, contarles que Achim Constantin tuvimos la oportunidad de conocernos en un evento en la CEPAL a principios de septiembre. El contacto lo hizo GIZ en esa oportunidad, y contarle a Achim, voy a leer su currículum, pero él está desarrollando un proyecto muy importante en la región de gestión de pasivos y principalmente suelos contaminados, y abarcando gestión minera, que es lo que nos va a contar hoy día. Por lo tanto, se ha transformado en un apoyo muy importante para esta etapa de planificación en la que nos encontramos hoy día. Así que tengo de nuevo la oportunidad de decirte las gracias, Achim, por el apoyo. Y voy a contarles que Achim es geólogo de la Universidad de Viena, Austria, con especialización en hidrología, geología ambiental, hidroquímica y remediación de suelos contaminados. Desde el año 2005 trabajó en una empresa de ingeniería alemana dedicada especialmente a la investigación y remediación de sitios contaminados. Desde el año 2013 hasta el año 2018 trabajó a través de la cooperación alemana como experto integrado en GIZ, en la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Perú, donde apoyó, entre otros, la elaboración de una normativa de suelo y herramientas técnicas para la gestión de sitios contaminados. Desde el año 2015 hasta el año 2018, además, asumió el cargo de secretario de la Red Latinoamericana sobre Prevención y Gestión de Sitios Contaminados, la RELASC, un grupo de expertos que también vamos a buscar su contacto para el desarrollo de la auditoría. Y desde enero del 2019, Achim trabaja para la BGR, el Instituto Federal de Geociencia y Recursos Naturales de Alemania, como director del proyecto de cooperación alemana denominado Cooperación Regional para una Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos. Es el proyecto MINSUS, y es lo que nos va a contar Achim de su gestión en este país, y desde ya muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por la buena introducción. Entonces, ya, mi nombre es Achim Constantin, yo de profesión soy geólogo, y la BGR es el Servicio Geológico de Alemania. Entonces somos el homólogo de la Cernogeomin acá en Chile o de la INGEMET en Perú. Entonces somos una institución pública, en nuestro caso adscrito al Ministerio de Economía y Energía de Alemania. Y como mencionó Benjamín, yo trabajo ahora como director de un proyecto de la cooperación alemana que se llama MINSUS, y quiero aprovechar esa presentación para presentarles dos láminas sobre qué es nuestro programa MINSUS. Después quiero continuar con una breve introducción, cómo se gestionan pasivos ambientales mineros en Perú. Y la pregunta, ¿por qué Perú? Perú es uno de los países donde nosotros tenemos varias actividades relacionadas a pasivos. Y mi presentación quiero culminar con un ejemplo de caso de un proyecto que estamos desarrollando en Perú en el lugar de La Ciénega, en Patás, en el departamento de La Libertad en Perú. Ok, ¿qué es MINSUS? Benjamín ya mencionó el título completo, es un poco largo. Cooperación Regional para una Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos, y como es muy largo, lo bautizamos de cariño Proyecto MINSUS, ¿no? Y es un programa que desarrollamos en conjunto con la GIZ, y trabajamos en la región andina, y ahí en particular en 5 países, que es Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Y
nuestro cliente, el comitente, es el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo, el BMZ por sus siglas en alemán. Entonces son fondos del Estado de Alemania. Y nuestra contraparte al nivel regional es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, pero al nivel nacional trabajamos sobre todo con ministerios, los ministerios del ambiente, los ministerios de minas, pero también con asociaciones mineras, entidades o organismos de la sociedad civil, el sector privado, universidades, entre otros. Y en general buscamos como objetivo apoyar a los países andinos que cuenten con condiciones conceptuales para orientar su minería a seleccionados ODS, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y, muy rápido. Bueno. Algo que quedó mal. Bueno, en general trabajamos en 3 campos de acción. El primero son políticas y estrategias, el segundo es la gobernanza de los actores y la tercera es la transferencia de tecnologías e innovación. Y básicamente el primer campo de acción y el segundo maneja la GIZ, mientras que nosotros, como somos una entidad técnica, científica, nos enfocamos en el campo de acción 3, que es la transferencia de tecnologías e innovación. Y en particular trabajamos en los temas del uso eficiente de energía y agua en procesos mineros y también la gestión de pasivos ambientales mineros y cierre de minas. Entonces no trabajamos solamente en pasivos, sino también apoyamos en temas que buscan al final del día evitar que en el futuro se generen nuevos pasivos ambientales mineros. Y sin entrar mucho al detalle, ¿por qué existen pasivos? ¿No? Existe el concepto del desarrollo industrial que realmente explica que la generación de pasivos es el producto de un desarrollo industrial ambientalmente no adecuado, ¿no? Cuando se inició la primera revolución industrial, la segunda mitad del siglo XVIII, el enfoque no era proteger a la salud de las personas o del medio ambiente, ¿no? Son procesos que a lo largo del tiempo se dieron y sobre todo cuando comenzó la primera revolución industrial, las chimeneas que botaban humo era el símbolo del progreso. Hoy en día lo consideramos muy distinto, ¿no? Pero también han sido esos principios de la industrialización hasta los años en Europa, de los años 70, 80, donde se generaron esos pasivos y ahora estamos viviendo otra transformación industrial que consideramos la cuarta revolución industrial, que va a la mano con la digitalización, que también va a cambiar nuestra forma de vivir y lo que buscamos es que esa revolución industrial nos lleve a un estado más sostenible, y sostenible no solamente en el sentido de una sostenibilidad económica, social y ambiental, sino también económica. Y para reducir ahora un caso de una actividad minera, considerar también los costos desde la exploración hasta el post-cierre, que en algunos casos puede durar cientos de años, ¿no? Lo que nuestros colegas norteamericanos llaman el concepto del total cost. Entonces, un proyecto en sí debe ser sostenible. Y considerando ahora casos que tenemos en Alemania, que tenemos minas que generan costos del post-cierre de 140 millones de euros al año, como una antigua mina de uranio, la Bismuth. Si se calculan esos costos a lo largo de la vida útil de la operación hasta el post-cierre, esa mina nunca hubiera abierto, ¿no? Pero lastimosamente contamos con los legados del pasado y no solamente en nuestros países, sino también en la región andina, el enfoque de la legislación ambiental busca evitar que esos pasivos vuelvan a generarse en el futuro. Pero eso también requiere más esfuerzos para aumentar los beneficios y disminuir los pasivos o pérdidas, tanto para el medio ambiente como para la sociedad. Lastimosamente, esa es la triste verdad, tanto en nuestros países como en la región andina, es que los generadores de esos pasivos, las empresas, en algunos casos también el mismo Estado, en el caso de las empresas, la mayoría se fue a la quiebra o ya no existen, entonces
esas pérdidas económicas, la remediación de esos pasivos, la gestión de esos pasivos es una tarea que asume de una u otra forma la sociedad y hay diferentes modelos cómo se puede gestionar eso. Lo que mostró Ángela en la presentación del último webinario, pero eso es la idea. Y lo que buscamos es, con las medidas de mejorar la legislación y la gestión ambiental de una operación minera, es romper con ese patrón que los beneficios las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan, que es una experiencia que también estamos hasta ahora viviendo en Alemania. Okay. El 14 de noviembre, tanto Cristóbal como María Fernanda presentaron el concepto de riesgo de un pasivo ambiental minero. Y eso es algo tan importante que lo quiero resaltar, y ya lo tenía en la presentación y no lo quería borrar, porque siempre se aprende por escuchar algo de forma repetida. Entonces, muchos pasivos pueden generar una contaminación, pero para la contaminación en sí no es necesariamente el problema es que si la contaminación, si a la vez existe algún receptor, que podría ser una persona o algún animal, una planta, pero también puede ser un bien a proteger abiótico como el agua. Se puede considerar el agua también como un bien que requiere una protección más intrínseca, pero incluso esos dos elementos no son lo único que es requerido. También lo que se requiere es que el contaminante y el receptor o el bien a proteger entre de una otra forma en contacto, que lo que llamamos las famosas rutas o vías de exposición. En el caso de la salud humana, es un mecanismo como el contaminante puede ingresar a nuestro metabolismo y hacer algún daño, es la ingestión, por ejemplo, de un agua contaminada, o el contacto directo a través de la piel con suelos contaminados. Y cuando esos tres elementos, la contaminación, el receptor y la vía de exposición traslapan, se puede generar una situación de riesgo. Y eso es lo que queremos al final del día gestionar. Y eso es básicamente también la razón por qué nos preocupan los pasivos, porque los pasivos ambientales, no solamente mineros, pero también los mineros pueden representar un riesgo para la salud de las personas, el medio ambiente y la propiedad. Es un concepto que presentó también Ángela en su presentación la última vez, o también Cristóbal. Pero el grado del riesgo puede variar, y quiero resaltar también el verbo pueden, entonces no es necesariamente el caso, depende mucho de la situación de cada pasivo en sí. Ahora, regresando al tema de los pasivos ambientales mineros, ¿qué son las potenciales fuentes de la contaminación? Y hay varios, ¿no? Quiero resaltar algunos. Conocidos son problemas de contaminación relacionados a relaves. Eso también depende del tipo de yacimiento, la geoquímica, también no solamente el yacimiento, sino también el proceso de beneficio que se aplica, la generación de drenajes ácidos, sobre todo en el caso de la presencia de minerales sulfúricos que se pueden oxidar, como pueden apreciarlo en el centro de la lámina, en este caso un tajo abierto en un pasivo en Cajamarca, en Perú. Pueden ver el color del agua, eso indica la generación de drenajes ácidos, en este caso hierro, pero también asociado a otros metales, plomo y mercurio, creo que se encontraron en ese lugar. También podemos considerar como potenciales fuentes de contaminación las instalaciones o las plantas de beneficio mal abandonadas, los botaderos de desmonte y los lixiviados que pueden salir de ellos. También el almacenamiento inadecuado de insumos, porque muchos procesos mineros requieren insumos que se consideran materiales peligrosos, o también los residuos que generan, algunos pueden considerarse como residuos peligrosos, y si esos se manejan de forma inadecuada, también pueden generar contaminaciones al medio ambiente. Una actividad que se desarrolla en varios países de la región andina es la minería artesanal o a pequeña escala. En muchos países trabajan de forma informal o incluso ilegal, que también se pueden considerar en algunos casos como potenciales fuentes de contaminación. La primera foto que pueden apreciar en la lámina es un sitio en Arequipa, en Perú,
de una instalación minera artesanal donde los mineros muelen los minerales en lo que ellos llaman quimbaletes, que son molinos de piedra. Y cuando determinamos ahí el nivel de contaminación en el casco urbano, nos dimos cuenta que los polvos que se encuentran tanto en el aire como también los polvos sedimentables contienen altas concentraciones, sobre todo de arsénico y plomo, que son elementos tóxicos que se encuentran de forma natural, obviamente en la mena, en los minerales que trabajan los mineros, pero por el proceso como lo aplican se distribuye en toda la ciudad. Entonces los niños y todos los que viven en Chala respiran ese aire contaminado. Y a pesar de que esos mineros aplican el mercurio, que siempre se considera como el impulsor de riesgo, no desempeña el papel tan importante en esa zona porque es, como pueden ver en la foto, es una zona árida y el mercurio se evapora y es un problema de intoxicación para el minero en sí, pero para la población, en el caso de Chala, desempeña un papel menos importante que otros contaminantes. Eso por un lado. Pero también ahora quiero enfocarme un poco más a Perú. Existen también legados pasivos ambientales de la industria minera. Un ejemplo emblemático es el complejo metalúrgico La Oroya, ¿no?, que ha sido considerado hace un par de años el lugar más contaminado del mundo, que es una fundición que opera ya desde el principio del siglo XX. Y donde se han trabajado diferentes minerales que contienen plomo, zinc, cobre y metales preciosos. Desde el año 2009 la producción está paralizada y actualmente el complejo metalúrgico La Oroya se encuentra en proceso de liquidación. Sin embargo, a lo largo de esos casi 100 años de producción se han generado significantes contaminaciones en toda la región y existen estudios detallados sobre la contaminación en los suelos y que determinan que el área contaminada abarca más o menos 2.300 kilómetros cuadrados. Eso es unas grandotote, ¿no? Sobre todo por plomo, zinc y arsénico. Y el Estado peruano ya inició a remediar partes de esa contaminación, sobre todo en la parte urbana de La Oroya. Se han invertido hasta ahora 40 millones de soles, que son más o menos 10 millones de dólares, que es el inicio, ¿no? Entonces no hay... los trabajos de la remediación en La Oroya va a continuar y va a gastar mucho dinero todavía. Sin embargo, La Oroya, a pesar de que ya tiene casi 100 años de producción, entonces se puede considerar todavía un pasivo relativamente joven, porque incluso existen pasivos que se han generado desde la época colonial. Y hay un caso que quiero resaltar porque no es tan conocido, que es Huancavelica. Huancavelica es actualmente un departamento en Perú, en los Andes, uno de los más pobres de todo Perú, y la ciudad también principal, la capital, también se llama Huancavelica. Y cerca de esa ciudad se encuentra una mina que ya está cesada, pero que es la mina Santa Bárbara, que ha sido por mucho tiempo la mina de mercurio más importante para la corona española, porque el mercurio se requiere para la extracción del oro, ¿no? Y a lo largo de 400 años se explotó el mercurio en esa zona y se fundaron el Cinabro en el área que hoy en día consideramos la ciudad de Huancavelica. Y los suelos en Huancavelica no son suelos naturales, sino son en el fondo depósitos de la producción de las fundiciones, son relaves y son altamente contaminadas con mercurio. Y ustedes saben quizás que los relaves son materiales muy finos, parecidos a la arcilla o al limo, y la gente, sobre todo la gente pobre, utiliza esas arcillas, esos relaves, para hacer ladrillos de adobe y construyen sus casas con esos ladrillos. Y una ONG, una universidad americana, han hecho mediciones dentro de esas casas y los valores del aire interior de mercurio superan altísimamente los valores establecidos por la OMS o otros organismos internacionales. Entonces, eso es un pasivo ambiental que tiene más o menos 400 años de antigüedad. Y he puesto una foto de una crónica histórica que incluso hay una parte donde un cura
cuenta que han hecho un drenaje alrededor de una iglesia y en esa trinchera se llenó con mercurio líquido porque el subsuelo está tan contaminado con mercurio y nadie está haciendo nada, no hay ningún responsable. Bueno, hasta ahora nadie llamó al rey Felipe de España porque al final es un pasivo que es generado desde la época colonial. Entonces, el tema es bien amplio. Ok. ¿Qué medidas ha tomado el Estado de Perú para afrontar esas problemáticas? En general, la primera ley de minería y su reglamento se aprobó en el año 1993, que también ya incluye temas ambientales, regulaciones ambientales, no específicamente para pasivos. La primera ley de pasivos ambientales mineros se aprobó en el año 2004 y en el 2005 el reglamento correspondiente, que ya sentó la base legal para la gestión de los pasivos ambientales mineros a nivel nacional. En el año 2013 se aprobó la primera norma sobre contaminaciones de suelos, los famosos estándares de calidad ambiental, y esa norma ha sido actualizada en el año 2017 junto a un dispositivo, un decreto supremo que regula cómo se gestionan contaminaciones del suelo y sitios contaminados en Perú. Y entonces tenemos también diferentes definiciones. Uno es la definición del pasivo, eso es lo que mencionó también Ángela en su presentación el 14 de noviembre, que también considera como un pasivo ambiental minero cualquier instalación o también sus consecuencias como efluentes, emisiones, depósitos de residuos de una operación minera, y eso es importante, que en la actualidad se encuentra abandonada o inactiva, ¿no? Y que constituye un riesgo permanente o potencial para las personas o el medio ambiente o la propiedad. Entonces, estos son los elementos claves, ¿no? Una instalación abandonada, inactiva y que representa un riesgo potencial. Adicionalmente, tenemos la definición de un sitio contaminado que se enfoca de la presencia de contaminantes en el suelo, pero considerando como contaminación una alteración del suelo con sustancias tóxicas de origen antrópica. Entonces, una alteración natural de metales pesados en el suelo no se considera como una contaminación. Y el concepto del sitio contaminado también incluye otros componentes ambientales como el agua subterránea o sedimentos que se pueden encontrar en el sitio. Eso por un lado. Sin entrar en detalles, para toda esa problemática de cómo investigar sitios potencialmente contaminados y pasivos, cómo elaborar planes de remediación, cómo hacer evaluaciones de riesgos, tanto para la salud de las personas o el ambiente, existen guías, ¿no?, que se pueden descargar de la página web del Ministerio del Ambiente de Perú. Eso es lo que existe como herramientas técnicas, pero no solamente es importante saber cómo hacerlo, sino también se requiere una entidad que se encarga de hacer esos tipos de trabajo, y para eso existe en Perú el Plan de Gestión para los Pasivos Ambientales Mineros, que tiene básicamente 6 pasos, ¿no? El primer paso es la identificación y actualización de un inventario de pasivos ambientales mineros, que está en el caso de Perú a cargo del Ministerio de Minas. En un segundo paso, el Ministerio de Minas, a través de la Dirección General de Minería, busca un potencial responsable. Entonces, en algunos casos existen todavía empresas que pueden ser responsables para la generación y en consecuencia la remediación del pasivo. Y en el caso que no exista eso, el ministerio, a través de una entidad semiestatal que se llama Activos Mineros, elabora los estudios técnicos y se aprueban los planes de cierre de los pasivos. Y el próximo paso es la ejecución del plan de cierre. También a través de AMSAC, bueno, en este caso Activos Mineros asume la licitación y la supervisión de las obras. Después la inspección ambiental y monitoreo se realiza a través de un organismo que se llama el UEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y al final de ese circuito es la certificación que el pasivo ambiental ha sido cerrado de forma adecuada.
para ver ahora un poco la estadística, el inventario actual de Perú sobre pasivos ambientales mineros cuenta con más o menos 9.000 pasivos. Pero hay que tener cuidado porque la metodología en Perú es identificar cada instalación o cada componente abandonado. Entonces, en una ex unidad minera se pueden encontrar varios pasivos, ¿no? Un botadero, una relavera, 5 bocaminas, una planta abandonada. Entonces, si se reduce ese panorama a ex unidades mineros, se reduce a un número de más o menos 900 sitios, se podría decir. De los 9.000, más o menos 1.000 han sido remediados por AMSAC, entonces por parte del Estado peruano al final del día, y se han invertido $65 millones hasta el año 2017, pero se han asignado un número considerable de 125 millones para obras de remediación en el año 2018 y 2019, entonces, pero no encontré un dato cuánto de eso se ha ejecutado hasta la fecha. Lo que también es verdad es que hasta ahora no se ha emitido ningún certificado de cierre porque hay mucha preocupación por parte de las entidades de fiscalización avalar que la remediación haya sido cumplida de forma 100% correcta. De los 9.000 pasivos ambientales mineros identificados, solamente 12%, en 12% de los casos se puede identificar algún responsable. Entonces, la mayoría, casi 90%, son siendo responsable y por ende son pasivos cuya remediación debe ser asumida de una u otra forma por el Estado o de forma voluntaria por una empresa. De ese panorama de los 9.000, más o menos 700 pasivos han sido asignado a activos mineros para su remediación, que son solamente 8%. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Lo que se puede ver en el otro gráfico es que un cuarto de los pasivos que están identificados hasta la fecha se encuentran en gestión, pero no solamente es en gestión por parte del Estado, que sería en este caso AMSAC, sino también por compañías mineras, porque los pasivos se encuentran dentro de sus concesiones y por un tema de seguridad también asumen cierta responsabilidad en cuanto a su tratamiento. Okay. Resumiendo un poco lo que son los retos actualmente en la gestión de pasivos en Perú, un tema clave siempre es el tema de la responsabilidad. ¿Quién asume la responsabilidad para la remediación? En Perú existe el principio quien contamina paga. Sin embargo, en otros países existen otros conceptos que extienden la responsabilidad a otros actores, que pueden ser el dueño del predio o otros, y ahí hablamos de una responsabilidad solidaria que también disminuye la carga para el Estado de asumir la remediación. Lo que también es un reto, a pesar de que en Perú existe una existen fondos para la remediación que se asignan cada año por el Congreso y todavía hay un fondo que proviene todavía de la liquidación de la empresa minera estatal Centromin. Incluso existe una entidad, el FONAM, el Fondo del Medio Ambiente, que se encarga del financiamiento de la remediación. No existe un flujo de dinero continuo que financia la remediación. Es algo también lo que resaltó Ángela en su presentación. Es cada año una lucha conseguir dinero para la remediación de 5, 10, 100 pasivos más, pero no existe un sistema de financiamiento sostenible que permite una planificación a largo tiempo, porque la remediación de pasivos siempre es una tarea que no se soluciona en 5 años. En Europa tenemos la experiencia que la remediación de los pasivos ambientales, en nuestro caso más industriales, es una tarea para una generación, ¿sí? 20 a 30 años, ¿no? Y es un patrón que no solamente vemos en Europa, sino también en otros países de la región. Incluso en Perú tenía una vez una conversación con un responsable en AMSAC, donde han hecho también una estimación, incluso si continúan o siguen remediando en el ritmo como ahora, también se van a demorar más o menos 30 años para remediar todos los pasivos en el país. Entonces, también requiere planificaciones a largo tiempo.
Otro tema clave siempre es también definir bien las competencias y funciones, sobre todo en países con competencias compartidas entre entidades nacionales, regionales y locales. Eso es un reto, y mientras que no esté bien claro, existe el riesgo que al final no pasa nada, ¿no? Lo que también es un reto es que actualmente los proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros se gestionan al nivel solamente nacional. Entonces las entidades o los gobiernos regionales o locales no asumen actualmente un rol clave en eso. Existen ya primeros pasos en esa dirección. En Perú existe el mecanismo de obras por impuestos, que también debe permitir en el futuro que gobiernos regionales asignen dinero para la remediación de pasivos ambientales al nivel regional a través de empresas. Lo que también es un tema poco desarrollado es la inclusión de mecanismos participativos para determinar el post-uso de un pasivo ambiental minero, porque al final, después de la remediación, queda un pasivo remediado, pero en algunos casos esas remediaciones también permiten incluir un uso que también genera beneficios a la población a largo plazo. Bueno, hay algunos casos de minas que se han convertido en museos. Eso es en muy pocos casos quizás posible, pero también hay otros usos alternos, como el uso para la generación de energías renovables o cosas por el estilo. El fomento de la remediación de pasivos ambientales mineros por nuevos concesionarios también es un tema muy interesante. Justo hace 2 meses se desarrolló en Lima el encuentro del ICCL, que es el Comité Internacional sobre Residuos Contaminados, donde un representante del Ministerio de Ambiente de Canadá presentó un programa que tienen en Canadá, donde las empresas que aplican por nuevas concesiones mineras se comprometen de forma voluntaria de remediar pasivos, y lo que también es lo que incluye en este caso también subsidios tributarios o fiscales, pero también son mecanismos interesantes para disminuir también la carga que tiene el Estado para remediar pasivos donde no existen responsables. Un tema que también es relevante es aplicar en el futuro tecnologías innovadoras. En el caso de pasivos ambientales mineros, sobre todo los desechos, existe en algunos casos un potencial de reprocesar esos desechos, y de esa forma se pueden cofinanciar proyectos de remediación. Eso también es un tema que hasta la fecha se ve muy poco. Y en general, las capacidades técnicas, tanto en las autoridades como también en los prestadores de servicio para la remediación de pasivos, también representa a la fecha todavía un reto en el país. Bueno, eso ha sido la parte más teórica. Quiero concluir mi presentación con 3 láminas sobre un caso real que estamos trabajando en Perú. El sitio se llama La Ciénega, se encuentra en el departamento de La Libertad, en Perú. En total es un conjunto de 5 depósitos de relaves abandonadas y también de una planta de beneficio abandonada. Y en la foto pueden ver 3 de esos relaves, ¿no? Son esas manchas amarillas que pueden ver en la foto. Como también pueden ver en la foto, hay población cercana. Y la relavera más grande, que es la relavera 1, disculpen, como pueden dar cuenta, en ese lugar es un lugar, el terreno es muy empinado, entonces el único lugar plano que hay en la zona es la relavera 1, y eso también es la razón por qué la gente lo utiliza como cancha de fútbol. Y en esa foto no se aprecian personas porque el clima estaba mal, pero enormemente ves niños jugando en esos relaves. Esa es la situación. Los relaves se han generado por una mina de oro que ya no existe, que operó del año 90, de los principios de los años 90 hasta el año 2003, y en total se generaron 90.000 toneladas de relave.
Y actualmente el concesionario es la empresa minera Poderosa que trabaja en esa zona, pero no es el responsable legal para la remediación de los pasivos. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar en la Ciénega, esos pasivos no estaban considerados en la lista prioritaria. Disculpa. Ya, ahora sí. No estaba considerada en la lista de los pasivos ambientales prioritarios del Ministerio de Minas de Perú. Además, nadie sabía qué contienen esos relaves, ¿no? Entonces, esa era la situación cuando nosotros entramos ahí en el año 2016. Entonces, lo que se ha hecho en un primer paso es tomar muestras y hacer una evaluación química y mineralógica de esos relaves. Y sin entrar en detalles, determinamos dos cosas importantes. El primero es que las concentraciones de metales pesados y metaloides, en particular plomo, cadmio y arsénico, superan significativamente los valores establecidos en Perú, en los ecasuelos o también de otros países. Entonces, en base a esa información ya se puede determinar que existe un riesgo potencial para las personas en la zona. Además, cuando llueve, también se puede apreciar que los escurrimientos con el relave contaminado termina en el río, que al final del día también es la fuente de agua potable de esa zona. Entonces, por un lado, se puede determinar que los relaves, como están actualmente ahí en la zona, representan un riesgo potencial para las personas y el ambiente, pero también determinamos que los relaves contienen todavía cierta ley, más o menos 1.5 a 2 gramos por tonelada de oro, cuando se hace un cálculo así del contenido, por lo menos son 135 kilogramos de oro actualmente, algo como 8 millones de dólares, que es el contenido total, no es necesariamente lo que es técnicamente recuperable, ¿no? Hay que tener ojo con eso. Bueno, sobre todo por los resultados alarmantes sobre la presencia de contaminantes, se conformó la mesa de trabajo para la remediación de la Ciénega, donde participan tanto autoridades nacionales como el Ministerio de Minas, pero también el Gobierno Regional de Libertad, las entidades locales de Patás, la empresa Poderosa y representantes de la sociedad civil. También hemos desarrollado campañas de sensibilización porque es altamente importante que los niños ya no juegan en ese sitio. Sin embargo, eso no tenía mucho efecto y por eso ahora estamos en la planificación junto con la empresa Poderosa que también va a pagar la construcción de una cancha de fútbol alternativa cerca del pueblo para que la gente tenga una alternativa hasta que el sitio sea remediado. Además, logramos que la Ciénega ahora es parte de la lista de los pasivos ambientales priorizados por el Ministerio del Ambiente. También ya se han asignado un presupuesto de forma oficial para su remediación y ya están en proceso de asignar la remediación de la Ciénega a AMSAC para su ejecución. Entonces, nosotros seguimos trabajando en eso, brindamos asesoría técnica tanto para el Ministerio, pero también a AMSAC, que al final del día va a ejecutar la remediación y otras autoridades. Además, estamos apoyando con estudios, por ejemplo, hemos hecho un estudio sobre alternativas de remediación con una empresa alemana que se llama Umtec para ver qué opciones existen para asegurar el sitio in situ, quiere decir qué tipo de confinamiento sería idóneo, pero también estamos evaluando qué tan factible sería reubicar los relaves. Hay una opción de depositarlo en la relavera de la empresa Poderosa, que es una relavera nueva que pueden apreciar acá en la foto, que cuenta con todos los estándares actualmente vigentes en Perú, confinamiento, base, sistema de drenaje, etcétera. Y ahí también estamos viendo ahora si es técnicamente y económicamente viable reprocesar los relaves. Y para eso tomamos hace 2 meses muestras
Estamos ejecutando a la fecha ensayos tanto en el laboratorio, pero también a escala piloto con la Universidad La Católica en Perú, el Servicio Geológico de Perú, que se llama INGEMET, y con especialistas de nosotros, de BGR en Alemania, para ver qué opciones hay para reprocesar esos relaves y si es técnicamente factible. Porque al final lo que buscamos son dos cosas. Uno es recuperar parte del oro residual para cofinanciar la remediación de los pasivos, porque los fondos que ha asignado el ministerio no van a alcanzar. Pero también un segundo efecto que queremos generar es el oro se encuentra en minerales que son sulfuros. Entonces, si logramos extraer esos sulfuros, también estamos descontaminando el relave, entonces estamos disminuyendo el potencial de la generación de drenajes ácidos, pero también los otros contaminantes como el plomo y el arsénico se encuentran en esos sulfuros, entonces vamos a descontaminar el relave y dejar, sobre todo en gran volumen, un relave relativamente inerto cuya deposición no sea tan crítica como el material actual. Todavía no sabemos si va a funcionar, nosotros estamos trabajando en eso. Bueno, yo soy geólogo, no profeta, por eso no sé si va a ser al final del día factible, pero eso es un proceso de aprendizaje que también queremos dejar en las instituciones. Quizás no es aplicable en la Ciénega, pero quizás en otros relaveras, y eso es el enfoque que estamos persiguiendo. Muchas gracias. Gracias, Jim, por la completa presentación y un montón de diferentes conceptos y formas de entender. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Formas de entender esta materia que vamos a adentrarnos a evaluar. Por ejemplo, destacar algunos conceptos, algunas ideas que son interesantes para el desarrollo de la auditoría. Por ejemplo, es necesario evidenciar y estar claro de la escala temporal que tiene estos proyectos, ¿cierto? Y la gestión minera. En este caso, los planes de largo plazo, que exista una planificación y de ahí una gobernanza estatal para la gestión minera, al parecer, es una necesidad de primer orden hoy en día. Con ello también nos podemos concentrar, y Agi me entregó algunos antecedentes sobre los impactos multifactoriales que está generando los pasivos ambientales. Desde el webinario número 1 ya empezamos a discutir que no necesariamente nos tenemos que concentrar en la matriz suelo únicamente. Acá hay polvo en suspensión, hay drenajes ácidos de mina que generan contaminación a una escala territorial mucho mayor de la localización propiamente tal del pasivo ambiental minero. Y en ese contexto nos mencionaste el caso de Huancavelica, ¿cierto?, en Perú, y es indudable ahí hacer la relación con un caso chileno. Por ejemplo, tenemos Chañaral, en nuestro territorio nacional, una ciudad que se asentó sobre un pasivo ambiental minero, haciendo retroceder la bahía, ¿cierto?, más de 1 kilómetro a partir de los desechos que iba dejando la actividad asociada a la extracción de cobre. Por lo tanto, ahí podemos reconocer, y ya en etapas coloniales se reconocía el alto impacto, el alto riesgo que está generando estas matrices. Eso va directamente vinculado a un aspecto que queremos desarrollar en la auditoría, y es cómo se está gestionando la salud pública a partir de esta situación, ya que nos pudimos dar cuenta, y ya es una evaluación que no es reciente, pero estas condiciones de contaminación al parecer son regulares, sobre todo en la región andina de nuestro continente. Por lo tanto, es una gestión que está mal debe, y ahí nos hiciste mención a los retos, que son también sumamente interesantes para nosotros porque nos empiezan a ayudar en guiar nuestra evaluación. Y por ejemplo, ahí nos citaste la definición de responsables, destacando una figura que no la habíamos evidenciado hasta el minuto, que es esta responsabilidad solidaria, y donde se puso en práctica en el caso de la Ciénaga. Al parecer también tenemos que ser capaces de llegar a identificar esas alianzas entre actores públicos y privados y también comunidad, como nos mostraste. Nos citaste también como reto la falta de financiamiento regular para este tipo de proyectos, un aspecto que tenemos que desarrollar en nuestra evaluación.
Y destaco también el asociado a la participación ciudadana, que yo creo que también es oportunidad citarlo siempre. Y la participación ciudadana, sabemos, cada vez se hace más importante en la gestión y gobernanza de ciertas materias. Hoy día en Chile estamos sumamente y cada vez más claros de esa conciencia. Así que gracias, Agim. Ahora, un dato que se me había olvidado decirlo es que, por favor, después de la presentación de Grecia, vamos a tener la oportunidad de tener intercambio de algunas preguntas, y para los colegas que están en la FS de los distintos países que ya mencionamos, por favor comuníquense con Mayra Zambrano, todos tienen su correo electrónico y ella nos hará llegar las preguntas que formulen. Así que pasamos a la segunda presentación de Grecia Pérez de Arce. Grecia, entre otros títulos, es máster en Ciencias de la Ingeniería y es ingeniera mecánica con especialización en energía. Actualmente, desde el año pasado, 2018, se está desempeñando como consultora independiente, principalmente como consultora externa de la agencia de cooperación alemana GIZ. Y participó y tiene la autoría del estudio Minería Verde en Chile, el concepto, una bibliografía a la cual estamos recurriendo también en la planificación de nuestra auditoría. También es consultora externa de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamiento Humano de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, y autora del estudio Pasivos Ambientales Mineros en Chile, Lineamientos para Priorización y Remediación, una documentación que hoy día me va a entregar, también les cuento a los colegas de la otra FS, ya tenemos acceso a esa información. Desde el año 2014 al 2018 se desempeñó en el Ministerio de Minería, y de ahí lo importante de tenerla acá, que tiene experiencia respecto a la práctica y gestión desde las entidades gubernamentales respecto a los pasivos ambientales mineros, y participó, entre otras instancias, como coordinadora del área de estudio del Ministerio de Minería, elaboración de términos de referencia y seguimiento de ejecución del estudio de caracterización de la mediana minería, coautora del proyecto de recuperación de elementos de valor desde relaves, y se vincula a los ejemplos que nos daba Agim de buscar el aprovechamiento económico de esta estructura. Además, por último, destacar, insisto, entre muchas otras experiencias, el que es fundadora del Grupo de Trabajo Institucional Público-Privado para la Gestión de Pasivos Ambientales Mineros en Chile, con participación de, en este caso, representantes del Ministerio de Minería, Cernagiomín, Cochilco, Ministerio de Medio Ambiente, GIZ y BGR también. De ahí que, si se pueden dar cuenta, es un grupo de expertos que lleva una gestión súper interesante a nivel regional, y nuevamente agradecer su presencia acá. Así que gracias, Grecia. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá. El trabajo que ustedes hacen es muy importante, porque en el tema de remediación de pasivos ambientales, y no solo de remediación, sino que incluso de identificación de pasivos ambientales en nuestro país, estamos muy al debe. Es algo bastante contradictorio, porque nuestro país, en cuanto a minería misma, desarrollo minero, a tecnología minera, somos muy de avanzada. Incluso tenemos minas que ya están funcionando por control remoto, pero no, y ni siquiera por control remoto. Hay operaciones mineras que están por sistemas satelitales funcionando por su cuenta. Entonces, y estar en este tema de los pasivos tan al debe es como muy contradictorio, como que de repente ni siquiera uno se atreve a mencionar los temas estos. En ese sentido, siempre miré con mucha admiración a los peruanos, aunque ellos mismos, y Agim lo ha dicho, ellos ya tienen su sistema de gestión y de remediación de pasivos ambientales mineros, pero también lo están mejorando. En este momento están mejorando la legislación y están mejorando las condiciones, porque consideran que no es mucho lo que han hecho. Lo mencionó Agim también. Ellos tienen, además de la Asociación Semiestatal para la Remediación de Pasivos, que recibe los fondos del Estado para la remediación, tienen el sistema de obras por impuestos. Y, por ejemplo, hay un ejemplo bastante emblemático en Perú de la empresa de Colquirrumi, la remediación que hicieron con fondos privados en Colquirrumi, que
es un buen ejemplo como para que se pueda tomar, aunque también es bastante criticado por los detractores. Siempre hay a favor y en contra, eso siempre, somos seres humanos. Bueno, yo concentré mi presentación sobre todo en el tema de la situación de los pasivos acá en el país. El trabajo que hizo la Contraloría en el año que terminó, a fines del 2015, y cuyos informes entregó a comienzo del 2016, considero que es de gran valor. En ese tiempo se centró Contraloría en fiscalizar, en auditar la ejecución de la ley de cierre, de los planes de cierre. Y ese es un momento crucial para nuestro sistema minero, porque se supone que a partir de la implementación de la ley de cierre ya no van a aparecer más pasivos ambientales. Esperemos que así sea. Bueno, y ahora voy a darles rápido la presentación, que no es muy larga, y que está, como les digo, centrada en el tema en Chile, en el tema nacional. Parto definiendo lo que es una minería, dando una propuesta de lo que debería ser una minería responsable o una minería verde, que tendría que ser una minería aceptable por la sociedad, que debe garantizar a las futuras generaciones la capacidad de satisfacer sus propias necesidades, aportando significativamente al crecimiento económico y al desarrollo social con el menor impacto medioambiental posible, y legando una herencia positiva a las comunidades, lugares, países, territorios en los que opera, después del cese de la actividad minera y habiendo ejecutado un cierre responsable y sustentable y dejando a cambio otros bienes perdurables en valor, en lo posible equivalentes a los extraídos. Esta es una propuesta de definición que está basada en lo que es está basada en la definición de desarrollo sustentable, que está aplicado entonces a la actividad minera. Si la condición que se formula en ese primer postulado, en esa primera propuesta, se podría decir que la minería es un aporte al desarrollo sustentable. Para que se materialice debe mejorar su desempeño ambiental, económico y social, transparentando sus indicadores y haciéndose cargo de los pasivos que genera y ha generado a lo largo de su historia. ¿Cómo podríamos gestionar nosotros los pasivos ambientales mineros? En primer lugar, nosotros deberíamos definir, ponernos de acuerdo en lo que es un pasivo ambiental minero. Nosotros no tenemos esa definición consensuada ni aprobada por ley ninguna. Ya, luego que logremos ponernos de acuerdo en ese tema, deberíamos instalar una normativa. Nosotros no tenemos normativa que regule el tema de los pasivos ambientales mineros. El último intento que se hizo fue en el año 2005, que se hizo un preproyecto de ley de gestión de pasivos ambientales mineros. Eso se hizo en colaboración con el Servicio Geológico Alemán y con la JAICA. Y se presentó ese preproyecto, pero quedó en la nada. Todavía da vuelta por ahí y es lo único más cercano que tenemos. Y luego que tuviéramos instalada una normativa, necesitamos inventariar los PAMs. Serna Geomín ha hecho un esfuerzo y publicó, más adelante está una tablita chiquitita, publicó unos datos sobre la existencia de pasivos ambientales en Chile, pero eso no ha sido, la actualización no ha sido publicada. Después del inventario tendríamos que clasificarlos y priorizarlos. Y ya luego que hayamos hecho todos esos pasos, podríamos pensar en la remediación de los pasivos ambientales mineros. A pesar de que lo ideal sería cumplir este ciclo, se pueden hacer otras cosas sin tener el ciclo cumplido, y de hecho algo se ha hecho. Nosotros, como definición de pasivo ambiental minero, lo que hemos adoptado es la definición de Serna Geomín y el Servicio Geológico Alemán del año 2006.
que lo vuelve a citar la Contraloría en el año 2016, precisamente en su informe. Y dice que pasivo ambiental minero es toda faena minera cerrada o paralizada, incluyendo sus residuos que constituyen un riesgo significativo para la vida o salud de las personas o para el medio ambiente, así declarado por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Esa es la definición que está en el proyecto de ley, que en el preproyecto, porque no llegó a ser proyecto realmente, que yo les acabo de mencionar. Bueno, también hay una definición en la Política Nacional para Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes, de 2009. Dice que es un lugar o terreno impactado ambientalmente por una actividad histórica que ha cesado en el tiempo y sobre la cual en la actualidad no se ejerce ningún control. El número de pasivos ambientales que declaró Serna-Geomin lo declaró hasta el año 2014, y en su sitio web de Serna-Geomin esa es la información que hay, no hay más. Es que existen 492 pasivos, faenas mineras abandonadas o pasivos. Eso es lo único que tenemos así como cifra oficial. Existe, se actualizó en cierta medida este catastro, porque las CEREMI, o sea, las oficinas regionales de Serna-Geomin, tuvieron como meta fiscalizar y actualizar el catastro de pasivos ambientales. Pero desgraciadamente esa información no ha sido publicada oficialmente. Habría que rescatarla. Entonces, la clasificación de los pasivos ambientales en función de la vida de un proyecto minero. Tenemos primero que los podemos clasificar en función de la vida del proyecto. Tenemos lo que en la mina misma, los que se originan en la propia mina, que serían los rajos, los túneles, los socavones, los piques, los desmontes. Tenemos la parte de infraestructura, que serían polvorines, campamentos, talleres, bodegas, caminos, tendido eléctrico, pozos. Y otros residuos mineros y residuos industriales, que son los que se relacionan con la mina misma. Polvos de fundición, soluciones de descarte, chatarra, neumáticos y otros desechos, y los residuos domiciliarios que quedan también ahí botados después de la actividad minera, que han quedado botados por la actividad minera. Podemos clasificarlos también como residuos mineros masivos. En los residuos mineros masivos tenemos los desmontes, los relaves, los ripios agotados, las escorias. Y otros pasivos mineros no reconocidos como los suelos degradados y los recursos hídricos contaminados. Precisamente podemos aquí mencionar dos casos emblemáticos que son el río Salado y Chañaral. Chañaral, de hecho, como playa, como terreno firme, no existía. Era un acantilado. Y se formó a raíz del depósito ahí de relaves desde las operaciones en ese tiempo de las compañías extranjeras, y después Codelco también aportó otro poco. Sigue aportando un poco. Ahora Chañaral es un caso bien especial porque ha habido proyectos. Hay un proyecto en este momento, se los menciono porque es bien especial, que se llama Playa Verde. Ellos evaluaron el potencial de valor que existía en Chañaral, porque esto fue antes de los aluviones, después de los aluviones eso no se ha actualizado tampoco. Y presentaron un proyecto para la explotación. Pero ellos lo que quieren es solamente reprocesar cobre y redepositar, supuestamente saneado, el relave del relave, ahí mismo, al ladito. Pero ellos proponen dejar una playa sana donde pudieran hacer esto para la actividad cultural de la región. Bueno, también tenemos otra clasificación que es muy importante, que es la clasificación de los pasivos mineros en función de la propiedad. Si hay dueño conocido, si no hay dueño conocido, y si está o no está en territorio concesionado.
Esto es muy importante porque en nuestro país está todo concesionado. Entonces, cuando uno alega aquí hay un pasivo minero, queremos hacer algo con él, se encuentra con que, no, aquí hay una concesión. Y las concesiones ustedes saben que son de por vida, para siempre, y después de la vida también para los herederos. Así que ese es un tema bastante interesante. Están en función de la antigüedad, los pasivos de la minería histórica y de la minería más reciente. Y hay otros factores por lo que podemos clasificar estos pasivos: por la accesibilidad, la ubicación respecto a asentamientos humanos, la ubicación respecto a cursos de agua, respecto a áreas agrícolas y forestales, al tipo de sustancias usadas en los procesos. Bueno. En función del riesgo, entiendo que Ángela ya se lo relató con bastante detalle, pero en función del riesgo existen 3 categorías. Las faenas en las cuales se ha identificado a lo menos un riesgo significativo para la salud o seguridad de las personas. Después las faenas para las cuales todos los riesgos se han considerado como no significativos, pero sí requiere de evaluación periódica, y faenas con riesgos despreciables según la metodología del proyecto FOGICAM, que fue el que se hizo con la JICA, que no requerirían de una nueva evaluación de riesgos bajo la metodología que se propuso entonces, y que es lo que sigue funcionando, porque en base a ese estudio se desarrolló precisamente el formulario E400, que es con el que se evalúan los riesgos de los pasivos en el país. Ya. Tenemos, por región, tenemos acá una tabla que nos muestra cuántos pasivos existen en qué región. Ahora, si ustedes se dan cuenta, son distintas las cantidades, y aunque aquí no está descrito, son muy distintos los tipos. Felizmente, en nuestro país la minería del oro no fue tan fuerte, digo felizmente, porque no tenemos tanta contaminación por mercurio. Nuestros pasivos son fundamentalmente en el norte, sí, en Andacollo, en esas partes tenemos oro, pero fundamentalmente nuestros pasivos son originados por extracción y explotación de minerales de cobre, y también en algún momento explotamos cobalto. En el norte tenemos algunos pasivos de la industria cobaltera que sería muy bonito recuperar como patrimonio histórico a propósito. Pero más al sur tenemos pasivos de los que no hablamos casi, que son pasivos de bastante riesgo, que son los de las carboneras. Lota, Schwager, en Valdivia, Pupunahue y otros pasivos originados en la explotación de carbón, y que realmente son de alto riesgo, porque muchos de ellos se sigue generando gas, y eso puede ocasionar explosiones. Bueno, pero ya, esto es lo que tenemos entonces. Acá está dividido por región. Acá en este listado figuran más de los que figuran en el sitio web de Serna-Geomina. Aquí, si ustedes ven, figuran 653 PAMs. Allá eran 400 y tanto. Esto fue de la información que Serna-Geomina le entregó directamente a Contraloría. Esto lo tiene Contraloría en su informe, de ahí extraje yo ese dato. Pero en el sitio de Serna-Geomina esto no está. Me salte algo aquí. Luego yo acá, debería haberlo puesto más adelante, pero de los pasivos más conocidos y más voluminosos están los relaves. En los relaves nosotros tenemos activos 101. Esos 101 exceden, pero con mucho, toda la capacidad de los depósitos inactivos y de los abandonados. Y me estoy refiriendo a esto porque en esos relaves hay capacidad para poder poner
todos los relaves abandonados y no sería ningún porcentaje importante de ocupación del volumen disponible aprobado que tienen las empresas. Tenemos inactivos 469. Los inactivos también están en una situación como en tierra de nadie, porque los relaves inactivos que fueron cerrados antes de la promulgación de la ley de cierre no necesitan más trámites, pueden seguir así nomás inactivos. Los que no fueron declarados como inactivos siguiendo el procedimiento que tenían que seguir antes de la ley de cierre, esos deberían hacer el plan de cierre de acuerdo a la ley. Eso también es importante verlo. Ahora, en los de relaves abandonados, lo que hay identificado son 170. Estos estarían en la situación de pasivos ambientales mineros. Y acá nosotros tenemos 124 de origen conocido y 46 de origen desconocido. Acá está la gráfica. Pero de esos relaves, como pasivo ambiental minero, solamente se podría considerar estos 46. Y a esos 46 sería a los primeros que habría que atacar, como desde el Estado, porque no tienen ni concesión, ni concesionario, ni dueño reconocido. Acá está la gráfica según el origen, ustedes se dan cuenta que es muy poquito, son 2 millones de toneladas. Para lo que son los millones de toneladas depositadas en los relaves, 2 millones, nada, es nada prácticamente. Luego, es importante ver la normativa minera vigente que sería aplicable al tratamiento de los pasivos ambientales en nuestro país. Entonces tendríamos que partir por el decreto 76 para que regula la figura de las personas competentes. ¿Por qué esto? Porque ellos son los que pueden evaluar el contenido de los relaves. A propósito, no lo mencioné, pero es muy importante señalar que tenemos un gran avance, sí, en Chile, que es que Cernageomin, de nuevo con la ayuda del Servicio Geológico Alemán, ha podido caracterizar químicamente, no mineralógicamente, pero sí químicamente, a 8 metros de profundidad, la absoluta mayoría de los relaves en Chile. Eso lo han estado haciendo periódicamente y nosotros tenemos ahí en el sitio de Cernageomin, eso sí es público. Uno ve el catastro y puede ver los contenidos químicos de cobre, de plata, de molibdeno, de fierro y por supuesto también de sulfuros, de silicatos y de plomo en algunos casos, de arsénico, muy importante. Eso lo tenemos disponible. Y eso es un punto de partida para poder pensar después en alguna remediación. Ya, entonces teníamos el decreto 76 que aprueba el tema de la persona competente, que es muy importante. Después tenemos el decreto 248. Este es el decreto de depósitos de relaves que en este momento está siendo reestudiado. Precisamente que incorporaría medidas para la remediación de relaves abandonados. Después está la ley que introduce modificaciones a la tributación de la actividad minera. Tenemos la ley que regula el cierre, tenemos el reglamento de ley de cierre de faena, tenemos el decreto 34. Acá están toda la normativa minera vigente, aplicable. Esto les va a quedar a ustedes. Ustedes yo creo que manejan esto mejor que yo en todo caso, pero les va a quedar todo esto, ¿sí?
Y también está la normativa ambiental vigente al tratamiento de los pasivos ambientales. Bueno, ahora las barreras que dificultan la solución, la primera, como ya lo mencionaba, era la inexistencia legal de los pasivos ambientales. Legalmente como que no existen, no están en ninguna ley, en ninguna parte, no están tampoco en la... Otra de las barreras son las estructuras orgánicas de los servicios del Ministerio. Si ustedes revisan la estructura orgánica del Ministerio, no hay ninguna unidad ni departamento que tenga a cargo el seguimiento, el monitoreo, el tratamiento del tema de pasivos, ni de residuos, no, nada, y de los servicios. Incluso en este momento en Serna-Geomin, el departamento de relaves como tal fue asimilado en otra unidad. La ausencia de los temas relacionados a los pasivos ambientales mineros en las definiciones estratégicas del Ministerio y de sus servicios. Si ustedes revisan las definiciones estratégicas del Ministerio y del Serna-Geomin, de Cochilco, no hay nada que diga algo relacionado a los pasivos mineros. La falta de presupuesto. Eso es algo permanente en el Ministerio de Minería. El Ministerio de Minería es uno de los más pobres de Chile. Yo creo que menos presupuesto que el Ministerio de Minería debe tener solo el Ministerio de Bienes Nacionales, creo yo, no estoy segura, pero no hay presupuesto en el Ministerio y por lo tanto no hay estructura tampoco. ¿Sí? Bueno, la calificación legal de algunos pasivos mineros, sobre todo los constituidos por residuos masivos, que son considerados no pasivos, sino que son considerados recursos mineros concesibles. Eso está en el Código de Minería, entonces y si son recursos concesibles, no son pasivos, son recursos. La sustitución del Programa Nacional de Pasivos Ambientales Mineros por la Política Nacional de Relave. Eso lo veo un poquito más adelante, más en detalle. También ha habido falta de voluntad de los distintos poderes del Estado para tratar el tema, porque ha habido iniciativas que fueron presentadas al Poder Legislativo o originadas en el Parlamento que no han prosperado. Y claro, para muchas cosas se necesitan muchos recursos, pero para muchas otras uno con voluntad y con gestión, con gestión sobre todo interinstitucional, puede resolver temas. Y lo que pasa es que son pocos en el Ministerio de Minería, son muy pocos los profesionales y trabajan muy aislados uno de otro, no comparten experiencia entre sí y tampoco se comunican con el resto de con las otras instituciones del ramo, ni tan menos, o sea, con medio ambiente empezamos a trabajar hace un par de años, porque antes era como si fuéramos enemigos. Bueno, también hay otro tema que es bien grave, encuentro yo, que es la politización de cargos públicos técnicos, y que es un tema que afecta no solo un cambio de presidencial, sino que incluso cuando se cambia un ministro, el ministro llega con toda una nueva idea estratégica en su cabeza y cambia todo y cambia a las pocas personas que pueden haber estado haciendo algún tema. Entonces eso es bien importante. Otro es el desconocimiento de la historia minera del país, la falta de acuerdo que ya mencioné de los involucrados, los responsables de los PAMS identificar y otras barreras jurídicas. Y para tratar pasivos se estaban exigiendo tantos permisos como para hacer un proyecto nuevo. Entonces eso no es posible. Si yo voy a tratar un pasivo, voy a hacer un reciclaje, una reutilización de un recurso. Tiene que ser tratado como un elemento de economía circular, debe tener algún beneficio. No pueden ser tan estrictos. Bueno, los avances que ha habido y las propuestas. La primera propuesta es aprobar una definición oficial de pasivo ambiental minero,
Otra propuesta es publicar y oficializar el catastro actualizado de faenas mineras abandonadas, priorizar los PAM de acuerdo al formulario 400 y a los sitios con presencia y a la evaluación de sitios con presencia contaminante, definir la situación legal, reactivar el Programa Nacional de Pasivos Ambientales Mineros en lo que exceda la Política Nacional de Relave, actualizar el proyecto de ley para la remediación de pasivos ambientales y legislar al respecto. De nuevo acá repito, aplicar en todo lo pertinente los requisitos de la Ley 20.551 para el cierre de faena, en especial en lo referente a la estabilidad física y química al tratamiento de gestión de los PAMs. Evaluar cuáles pasivos pueden ser puestos en valor histórico patrimonial. Y yo creo que esto es muy importante porque Chile se dice país minero, pero no valoramos nuestra historia. Por ejemplo, aquí al lado, en el cajón del Maipo, tenemos tenemos la historia minera desde la colonia. Desde ahí se sacaban recursos para mandar al rey de España. Y luego eso se siguió explotando, eso está un poco más allá de San José, y hay asociaciones mineras que hasta antes de que fuera declarada zona protegida de interés científico el cajón, había mineros que trabajaban en minas que les arrendaba Enami, porque eso casi todo es propiedad de Enami a propósito. Entonces, ahí hay lugares preciosos que pueden ser, que los mineros que esas asociaciones están dispuestas a desarrollar como turismo minero. Incluso la empresa esta Alto Maipo capacitó a los ex mineros, porque ya son ex mineros, para ser guías turísticos mineros de la región. Esa zona es de una riqueza pero geológica y minera tan grande y hay tanto interés ahora que el turismo se está desarrollando realmente en Chile, se pueden hacer estos circuitos turísticos y darían trabajo a bastante gente. En Lota lo hacen, lo que se hizo en Lota y lo que se hizo en el norte no tuvo financiamiento de minería, fue financiado con proyectos y con fondos de cultura. Entonces, esa es otra manera también de remediar PAMs, ¿sí? Evaluar cuáles pasivos pueden ser reprocesados y las condiciones para ello. Evaluar el costo de la remediación de los PAMs y asignar responsabilidad. Y modificar los instrumentos legales que sean necesarios. En cuanto a la evaluación del reprocesamiento, las condiciones en 10 años han cambiado muchísimo, porque para la recuperación para el reprocesamiento de relaves, el mayor obstáculo era el costo de la energía en Chile, porque eso requería remolienda, lo que se llama volver a moler, y eso era uno de los mayores costos, y agua. Y en este momento en minería ni agua ni energía son problemas. Es más, la energía va a bajar considerablemente de precio y además va a ser una energía cada vez más limpia, cada vez menos contaminante, lo que le va a agregar más valor todavía a lo que se pueda recuperar de los residuos mineros masivos. Entonces esto es un tema bastante interesante y en muchos casos se necesita invertir, pero ocasiona una buena rentabilidad. Lo mismo pasa con las pilas de lixiviación agotadas. Pues yo les voy a mostrar rapidito un ejemplo aquí al lado de Santiago que ustedes pueden ir a conocer personalmente, que es bien bonito aquí al lado. Pues, señora Griselda, puede ser entre 5 y 10 minutos. Sí. ¿Pase la pregunta? Gracias. Uy, disculpen. Bueno, ¿qué ha cambiado? Esto les va a quedar, así que ustedes lo ven después, porque les va a quedar la presentación. Desde que ustedes hicieron la auditoría hasta ahora, lo que ha cambiado es que se elaboraron las bases de la Política Nacional de Relave. Y eso absorbió todo lo que se refiere, gran parte de lo que se refiere a pasivos, a relaves pasivos, por denominarlos de alguna manera. Eso lo ven ustedes después.
Bueno, y eso sería más o menos lo que yo les quería con esto. Acá están todos los avances que ha habido algunos. Esto es el ecosistema para poder reprocesar, qué es lo que necesitaríamos para reprocesar pasivos mineros. ¿Quiénes tendrían que participar? Y esta es la línea de tiempo de lo que se ha hecho desde el año 94, desde la ley de bases de 19.300 hasta el día de hoy. Y eso, bueno, sería lo que yo les podría contar, y voy a repetir esto que parezco majader, siempre lo digo, pero que enfocar correctamente la minería a partir de la aceptación y la incorporación del entorno socioambiental al ciclo productivo puede ser no solo una oportunidad de mejora productiva, sino un aporte a la sustentabilidad del planeta, para la vida de todos los pobladores, de cualquier especie animal, vegetal, etc. Y yo creo que creer en el efecto mariposa y actuar en consecuencia es la única vía para lograrlo. Eso es. Ya. Bueno, me pasé de largo un montón de cosas. Perfecto. Gracias, Grecia. Bueno, estas frases finales que hace algún tiempo atrás las podíamos ver como que hablaban de una realidad que al parecer estaba lejana todavía. Es ineludible que la situación es crítica hoy en día, y también la auditoría coordinada se quiere hacer cargo de una materia ambiental que al parecer, como ya lo habíamos dicho, no es de primer orden, pero necesita una acción urgente por parte de las instancias de gobernabilidad. Breve comentario, nos quedan las múltiples ausencias, quiero llamarla así, respecto a la gestión a nivel nacional, específicamente en normativa, financiamiento, y también las deficiencias de coordinación. Ahí han llegado algunas preguntas que le voy a transmitir al respecto. Y también creo que un aspecto a destacar en base a los comentarios que usted nos hace es la injerencia que pueden tener nuestros informes. Nosotros como auditores es una etapa que no la tenemos presente en nuestro trabajo algunas veces, pero definitivamente se pueden generar mejoras en la gestión pública. Esa auditoría tuvimos la oportunidad de desarrollar en la comunidad el año 2015, y sumamente contento que haya promovido cierto desarrollo del sector. Entonces, ahora vamos a pasar sabemos que estamos ya pasado el tiempo, era lo natural, podía ocurrir, pero tenemos dos preguntas que son muy interesantes. La primera voy a empezar con Agim, porque pone un foco en la metodología que estamos desempeñando las entidades de fiscalización superior y en el marco de auditorías coordinadas, donde nos estamos proponiendo como eje fundamental generar estas evaluaciones de política pública con un enfoque que hoy día en Chile estamos denominando como 3E. Entonces, esta pregunta la hace el doctor Oyola, un experto de asesor del Banco Mundial, que está trabajando en el equipo de la auditoría y se comunicó desde alguna parte del mundo con nosotros en este minuto. Entonces, para Agim, plantea la siguiente situación. Cita que aplicar el principio de quien contamina paga requiere la responsabilidad legal del contaminador y que ésta esté bien definida. Y para eso establece dos vías. Una, que los contratos firmados por empresas y el Estado definan esa responsabilidad, y también que la normativa, ya sea nacional o internacional, establezca ciertos requisitos en la materia. Por lo tanto, la pregunta es si se han identificado buenas prácticas para diseñar una normativa nacional o internacional que los auditores puedan utilizar como criterio para evaluar las normativas nacionales existentes. Propone un enfoque súper interesante porque nosotros estamos buscando esos parámetros internacionales para generar la comparación respecto a la gestión nacional. Y como segunda pregunta, existe un número significativo de empresas que extraen minerales en América Latina y Caribe que son de carácter internacionales. Y en estos casos las prácticas internacionales recomendadas por la OCDE pueden ser útiles. Ahí cita el caso de la elaboración de la guía de diligencia de la OCDE para cadenas de suministro responsables de minería elaborada por Colombia, en el caso de industria del oro. Entonces, si
se ha utilizado estas dos guías en investigaciones en Perú, si están siendo elementos, por ejemplo, que están siendo aplicados a nivel regional, y si se ha utilizado estas guías para evaluar el control interno de empresas que están dedicadas a la gestión de pasivos y también que serviría de un parámetro para nosotros como auditores. Okay. Con respecto a la primera pregunta de las responsabilidades y qué modelos existen, es muy interesante analizar diferentes enfoques. Cada país ha encontrado una solución propia, ¿no? Hablando ahora que es mi país, de Alemania, tenemos una normativa bien clara. En este caso es una ley que se promulgó en el año 1998, que es la Ley para la Protección de Suelos, y esa ley también define la responsabilidad. En este caso es bien claro. Entonces la Ley para la Protección de Suelos se basa en una ley que busca evitar riesgos inaceptables para la población. Entonces ahí la responsabilidad sobre la remediación de un sitio contaminado es bien amplio. Entonces cualquiera efectivamente que tiene algún vínculo legal con el sitio es de una u otra forma responsable. Que no quiere decir que al final la responsabilidad queda con esa persona, sino también en un Estado de Derecho tiene la posibilidad de apelar su derecho contra alguien que lo considera más responsable. Para decir un ejemplo, el dueño de un predio es responsable para la remediación de un pasivo que se encuentra en ese terreno, a pesar de que no lo ha generado. Entonces, y eso es... Esa responsabilidad es limitada y la limitación es el valor del predio. Entonces, si tengo mala suerte, compré un terreno donde existe una contaminación y el predio tiene un valor de $1 millón y la remediación cuesta 2 millones, el Estado solamente me obliga a pagar 1 millón. Al fin, en la práctica pierdo el terreno, ¿no? El segundo caso, si yo soy el causador de la contaminación, mi responsabilidad es ilimitada. Entonces, si tengo un predio que vale 1 millón, pero he generado una contaminación cuya remediación cuesta 2 millones, yo soy responsable de pagar 2 millones. Entonces es una responsabilidad bien amplia, ¿no? Pero cada país lo maneja de otra forma. Entonces creo que la respuesta sería que es interesante ver en qué modelos aplican los diferentes países. También una práctica que vemos en Alemania es que en un caso de una contaminación de un suelo, sobre todo con usos múltiples, pueden existir 5 o 6 diferentes potenciales responsables, pero al final quien paga es el que tiene más dinero. Porque se puede imaginar que hay también muchos potenciales responsables no tienen los recursos financieros para pagarlo. Entonces puede ser que tengo incluso una empresa que trabaja en un sitio que asume cuya responsabilidad es limitada o ha contribuido muy poco a la generación de la contaminación, pero es la que está presente en el sitio, que tiene un interés de seguir trabajando en el lugar y al final se responsabiliza por todo. Pero eso es por un lado. La segunda pregunta era en cuanto a las guías de la OCDE sobre las cadenas de suministro. Bueno, esas son guías muy importantes, pero no ven principalmente el tema de pasivos, ¿no? Se ve más qué es la diligencia debida de un productor y también el comprador de un producto sobre las fuentes de donde provienen, que es más aplicable para una operación minera operativa y no para un pasivo. Eso podría ser la respuesta. Yo puedo agregar algo en cuanto a la gestión internacional. Yo trabajo hace tiempo en el tema de sustentabilidad minera y realmente lo que dice el doctor Oyola es que si los capitales que están operando en minería en Chile, la gran mayoría son capitales extranjeros, exceptuando Codelco y algo más. Pero yo creo que si las grandes empresas que operan en Chile, no solo en minería, esto se puede hacer extensivo, si aplicaran los estándares que aplican y les exigen en sus países de origen, muchas cosas aquí no habrían ocurrido ni seguirían ocurriendo. Solo con eso, nada más.
y ellos no tendrían por qué escandalizarse que se los pidiéramos porque lo tienen escrito y descrito en sus misiones, visiones y en sus reportes de sustentabilidad. Eso por una parte. Y por otra parte, a nivel internacional se conformó en la ISO, el grupo en la ISO existe un grupo de trabajo, el grupo minero, es el comité 82, ¿sí? El comité 82 es el comité minero. El comité minero tiene un montón de subcomités, grupos de trabajo, etcétera. Nosotros trabajamos mucho con ellos y hicimos un gran aporte en el tema cuando se discutió la norma de accidentabilidad en minería. Y ahí fue un gran aporte el reglamento de seguridad minera de Serna-Geomin. A través de la comparación de ambos instrumentos, nosotros hicimos un tremendo aporte a ese otro instrumento de la ISO. Y en este momento se constituyó una fuerza de trabajo, que ahora ya es grupo de trabajo, para redactar y aprobar una norma de gestión de minas abandonadas o de sitios mineros abandonados. Claro que la ISO tiene sus tiempos, y entre que parte un proyecto y termina, eso más o menos pasan como 5 años, más o menos, pero igual llegan a término. Entonces yo creo que este instrumento, son voluntarios, ustedes saben que las normas de estas son todas de aplicación voluntaria, pero nosotros como no tenemos un instrumento que nos guíe al respecto, si sale este instrumento de la ISO nos puede servir muchísimo. Eso es lo que podría agregar respecto a esa pregunta que hizo él. Perfecto, gracias. También como comentario me surge la necesidad de informar que el desarrollo de nuestra auditoría se vincula con los ODS, la Agenda 2030, y específicamente ODS 12 y 15. Y destacar el 12 en cuanto a que se requiere que la industria también sea verde en su proyección y mejore sus estándares y suba los estándares, en este caso, ambientales. Vamos a desarrollar. Gracias. Nos hicieron una consulta respecto a dos materias. Una es cómo se ha evidenciado la coordinación entre entidades competentes en el caso de la gestión de pasivos, si tiene algún caso a nivel regional, y en su experiencia, los servicios, ¿cuáles serían los servicios que se han gestado, coordinado, en este caso, para desarrollar actividades asociadas a gestión de pasivos ambientales mineros? Y específicamente, una segunda pregunta es sobre si existe o si tiene conocimiento de alguna buena práctica a nivel regional enfocada en la elaboración de los catastros de pasivos ambientales mineros. Voy a partir por lo último. Yo creo que en la elaboración de catastros, de pasivos ambientales mineros, los que llevan mayor avance son los peruanos, de todas maneras. Nosotros no podríamos decir en qué nivel estamos nosotros porque desconocemos el material que existe. Existe el material, pero no lo conocemos. Pues los mexicanos también han avanzado muchísimo en la elaboración de un catastro de pasivos ambientales mineros. Pero sí son los peruanos, sobre todo, los que están manteniendo más al día el tema y actualizándolo y mejorando los instrumentos que tienen para remediación y mejoramiento. Y la otra pregunta era... la coordinación. La coordinación, como les dije yo, la coordinación interinstitucional ha sido bastante poca. Ha sido muy poca y ha sido incipiente y ha quedado hasta ahí. La verdad es que ahora se está elaborando la política minera al 2050, me parece, sí, y ahí hay distintas instituciones funcionando, eso lo está coordinando Cochilco, ahí debería haber, uno de los temas debería estar dedicado a pasivos ambientales mineros. Y eso sería lo que deberíamos intentar lograr. Eso. Perfecto, muchas gracias. Sin lugar a duda podríamos seguir hablando, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar hasta acá. Informarle a los colegas de las distintas FS que nos vamos a comunicar vía correo electrónico con ustedes. Vamos
a entregarle información asociada a las actividades de capacitación que van a continuar en el periodo de planificación, esto es desde hoy hasta marzo del próximo año. También vamos a entregar información asociada a repositorios de la información que hemos estado generando con los webinarios y también contacto con los expertos y el acceso a bibliografía de mucho interés que hemos tenido la oportunidad de acceder. Eso también lo vamos a poner a disposición de los colegas. Y también probablemente el desarrollo todavía eventual de un próximo webinario. Así que dejamos hasta acá la actividad. Reitero los agradecimientos a todos los colegas que asistieron y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, Ajim, y gracias, señora Grecia. Una última palabra, Una palabra a la señora Grecia. Una última cosa, yo les agradezco mucho el trabajo que han hecho y el que van a hacer. Y sí les voy a pedir, por favor, difundan lo que hacen. Que se conozca lo que hacen, porque tiene gran valor. Puede cambiar políticas públicas, puede instalar mejores políticas públicas. Eso nomás. Ya está. Muchas gracias. Thank you.